Bienvenidos, bienvenidas a los jueves en el Ágora y bienvenidas a este centro Ágora. Qué gusto da ver este salón de actos tan lleno a rebosar. Deseamos que todos los jueves sean así. Sabemos que esta conferencia despierta mucho interés y curiosidad, pero les animamos, además tienen los programas a la entrada y también aquí, les animamos a que cojan uno y sigan este ciclo de conferencias que es interesantísimo. En primer lugar, vamos a saludar y a dar la bienvenida a nuestros conferenciantes. Son dos y además son ya veteranos en este ciclo de Hacemos Barrio. Repiten, además, los dos juntos. Ya en la ocasión anterior lo hacían para hablar sobre el Camino de Santiago, en ese momento acompañados por Pedro Antonio Serrano. Bienvenida Rosa Villada, bienvenido Juan también, Juan Gómez. Gracias de nuevo por estar aquí. A la gente que va entrando, siempre puede quedar algún hueco entre medias. Pregunten para poder sentarse. Bueno, un saludo también muy especial para la concejala de Barrios y de Pedanías, para Llanos Navarro, que nos acompaña esta tarde, también para el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, de la FABA, José María Tebar, y para su vicepresidenta, Amparo Villar del Saz, que también nos acompaña esta tarde, así como a otros representantes de la Junta Directiva de la FABA. Por supuesto, a nuestro organizador y alma mater de este ciclo de conferencias, a Virgilio Cencerrado. Ahí lo tienen, pues grabando y además emitiendo en directo vía streaming esta conferencia, porque ahora mismo estamos en directo. Y, como no, a todas y cada una de las personas que nos acompañáis. Y entre estas personas también, lo decíamos, englobamos y saludamos a todas aquellas que nos siguen en directo. Muchísimas gracias. Ya saben que además pueden hacer sus comentarios y reflejar pues todas aquellas cuestiones, preguntas que después deseen formular a nuestros conferenciantes y que Virgilio nos las irá trasladando. Les vamos a recordar que este tercer ciclo de conferencias, Hacemos Barrio, cuenta con la colaboración de la Diputación de Albacete, también de la Universidad de Castilla-La Mancha, de este Centro Ágora de Participación Ciudadana, del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, y está organizado por el Ayuntamiento de Albacete a través de la Concejalía de Barrios y de Pedanías y por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete. Decíamos que todas aquellas personas que nos siguen en directo pueden formular sus preguntas y ustedes también. Al finalizar la conferencia abriremos ese turno de preguntas y estoy segura de que va a haber más de una, seguro que sí. Bien, durante estos días, a la hora de publicar esta conferencia, de publicitar esta conferencia en redes sociales, muchos hemos coincidido en emplear términos similares o muy parecidos con los que nos queríamos referir a la misma. Algunos de estos han sido intriga, suspense, misterio, esoterismo, espionaje, leyenda, doble personalidad, ha sido otro de estos, pero empleemos el término que empleemos, al final todas y cada una de estas palabras nos van a llevar al mismo desenlace y van a explicar el por qué hoy la gran mayoría estamos aquí, estamos en este salón de actos, y es la curiosidad. Y es que este personaje, Margarita Ruiz de Liori, la marquesa de Villasante, y de otras maneras que iremos conociendo a lo largo de la tarde por cómo se conocía, su vida y ese halo de misterio y también de locura que han estado siempre alrededor de ella, nos sigue todavía despertando ese interés y esa atracción, a pesar de todo lo que se ha dicho, de todas las charlas, coloquios, conferencias, programas de radio, de televisión y libros que se han editado sobre su vida. Hoy en Hacemos Barrio vamos a sumar un nuevo relato a esta historia, eso sí, a través de datos, de informaciones contrastadas, tanto en el escenario de los hechos, en este caso, como a través de entrevistas en los medios de comunicación, y que serán aportados por nuestra querida Rosa Villada, a la que ya les voy a presentar.
Bueno, nació en Albacete en 1954, es escritora, es periodista y es cronista oficial de la ciudad de Albacete. Como escritora, en esa faceta ha escrito o ha publicado, mejor dicho, más de 10 novelas desde el año 2002. En cuanto al periodismo, ejerce el periodismo durante más de 40 años en Albacete, tanto en prensa como en radio. Su última incursión, además, en este medio fue en la cadena SER. Ha sido corresponsal del diario El País y también de Radio Baviera, de la radio alemana Baviera, entre otros medios, y fue la creadora del primer periódico digital en la provincia de Albacete. También ha impartido clases de escritura creativa y literaria en la Universidad Popular de Albacete, en ALUEX, en ayuntamientos de la provincia y en universidades, además de en otros centros. Dio clases en la Universidad de la Experiencia, es la segunda vez que lo digo, de una asignatura muy bonita, como es Análisis de los Medios de Comunicación. Por cierto, vamos también a saludar aquí muchos de los alumnos y alumnas, sobre todo, de la Universidad de la Experiencia. Muchísimas gracias también por acompañarnos esta tarde. Juani también, la coordinadora de este programa. Gracias también por acompañarnos. Bueno, y fue la primera mujer en dirigir un periódico en esta ciudad. Fue la primera mujer en muchas cosas, en dirigir un periódico en esta ciudad, en presidir la Asociación de la Prensa y en ostentar la jefatura de prensa en el Ayuntamiento de Albacete. Y también, como hemos dicho al inicio, primera mujer nombrada cronista oficial de la ciudad. Bueno, un enfoque más terrenal, podríamos decir, es el que nos ofrece Rosa Villada, y otro, tal vez más secreto, más enigmático, más misterioso, será por el que nos conducirá Juan Gómez, y en el que descubriremos, por ejemplo, si es cierto que la también conocida como Marquesa de los Perros realizaba precisamente experimentos con animales, o si realmente era una doble espía. Bueno, de esto, como digo, nos hablará Juan Gómez, al que también les voy a presentar de manera resumida. Es técnico jubilado en comunicaciones en Renfe y Adif, también es militar en la escala honorífica de campamento, vinculado con esa faceta de voluntariado, hospitalero voluntario y socio colaborador en Amigos del Camino de Santiago de Albacete. Más vinculado al tema que hoy nos ocupa, Juan es secretario de SOCAMAP, la Sociedad Castellano-Manchega de Parapsicología, y también de BUFEX, que es la Asociación de Buscadores de Fenómenos Extraños. Ha realizado varios podcasts vinculados a fenómenos paranormales en Albacete. Juan lleva más de 40 años investigando sobre la Marquesa. Además, un personaje que, según hoy mismo me comentaba, le ha fascinado siempre, desde el principio. No en vano, sus investigaciones han sido utilizadas por varios autores, por varios escritores para sus libros. Por ejemplo, Cándido Polo, con La Marquesa delirante, y Fabián García, con Toda la verdad, sobre el caso de la mano cortada, sobre Margarita Ruiz de Liori. Un personaje y un caso, también me decía Juan, al que Jiménez, el propio periodista y psiquiatra Jiménez del Oso, definía como el caso de los casos. Bueno, fascinante, sin duda. Hechas las presentaciones, introducida esta conferencia, yo creo que ahora ya sí que sí, lo que queremos es escuchar tanto a Juan como a Rosa. En primer lugar va a ser Juan el que inicie esta conferencia y después será Rosa, y ya saben, al finalizar, turno de preguntas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabéis, muy cerca. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias a María José por tu presentación, a Virgilio por estas excelentes conferencias que está presentando y que está su labor, que es magnífica. Gracias también a la concejala de Barrios y Pedanías, doña Llanos Navarro, a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, FAVA, en particular a su presidente, don José María Esteban Martínez, y, por supuesto, a mi compañera de conferencia, Rosa Villada. Hoy os hablaré de un tema que en su día puso en el candelero internacional a un tranquilo y provinciano Albacete de los años 50. Se trata de un caso que afecta a mujer fascinante, sin duda adelantada a su tiempo, doña Margarita Ruiz de Liori y Resino, marquesa de Villasante y baronesa de Alcalalí, que aunque nació en Valencia y viajó por medio mundo,
Parte de su vida transcurrió en nuestra ciudad. Se ha escrito mucho sobre esta mujer, pero hay que destacar los 3 libros, que el primero sería Sangre Azul, Vida y Delirio de doña Margarita Ruiz de Liori, por el psiquiatra Cándido Polo. El de la izquierda, Toda la verdad sobre el caso de la mano cortada de mi compañero Fabián García. Y el de la derecha es La mano cortada, Pedro Luis Nuño de la Rosa. Es un escritor que vive en Alicante y que, bueno, él hizo una novela. Lo de la portada esta de Nuño de la Rosa es la portada de la imprenta de los Picos. Margarita nace a finales del siglo XIX, sin saber la fecha exacta de su nacimiento, pues ella cuidó siempre de ocultarla. Su padre, José María Ruiz de Liori, fue, entre otras cosas, gobernador civil de Mallorca, alcalde de Valencia y diputado en las Cortes. Estuvo siempre vinculado a una logia masónica. Sentía una gran afición por los temas esotéricos que acabó por inculcar también a su hija. Él hizo a doña Margarita que sintiese como un hombre, en la vida que se defendiese como un hombre. De hecho, doña Margarita luego toda su vida fue pues una labor humanitaria, pero como un hombre. O sea, ella, su trabajo era por encima de todo. Doña Margarita se casa a los 17 años con Ricardo Shelley, de origen holandés, con quien tuvo 4 hijos, Luis, Margot, José María y Juan. Acabó divorciándose de Ricardo, siendo la primera mujer que lo hizo en España, alegando que su marido era un empedernido mujeriego y que ella no estaba dispuesta a ser una coneja de cría. El currículum de esta señora es inabarcable. Escritora, periodista, conferenciante, cursó 2 años de medicina, pintora, modelo de artistas, enfermera, abogada, pianista, dominaba varios idiomas, sin olvidar su faceta de guionista, productora y actriz, de la mano de su buen amigo Blasco Ibáñez. Fue la primera fémina en Valencia en obtener el carné de conducir y también la primera en licenciarse en Derecho, dando a las claras el carácter de esta mujer tan inteligente. Siempre estuvo muy comprometida con la causa feminista. Durante la Segunda República fue vocal del Consejo Protector de la Infancia y la columna protector de la infancia. Durante la Guerra Civil colabora con la Quinta Columna de Barcelona, sirviendo como enlace. Su capacidad intelectual, preparación académica. Sí. Esto. Otra vez, doña Margarita. Siempre estuvo muy comprometida con la causa feminista. Durante la Segunda República fue vocal del Consejo Protector de la Infancia y durante la Guerra Civil colaboró de la Quinta Columna de Barcelona, sirviendo como enlace. Su capacidad intelectual y preparación académica e interés por adquirir todo tipo de conocimientos hizo que estos llegasen a ser vastísimos. Utilizó sus dotes para la seducción y su tremenda capacidad con las relaciones sociales para conseguir cuanto quería. Dejando claro que la mujer no debe de ser más que un instrumento de sí misma, debe buscar su placer y no el placer del hombre, debe buscar su realización en la vida activa y no solo en el matrimonio, participando en la política, en el trabajo y en la lucha social. Tras el divorcio, ingresa a sus hijos en unos colegios religiosos y los manda también con una tía abuela para que lo mantuviese. Tras un tiempo en Francia, es enviada a Marruecos como corresponsal de guerra, para cubrir la información de la guerra contra los rifeños. Sus artículos y fotografías firmados como Capitán Ali sedujeron a miles de lectores, pero esta labor de corresponsal de guerra tenía un trasfondo. Al parecer fue enviada como espía por el general Primo de Rivera, con el que mantuvo una relación más que amistosa cuando ocupó el cargo de capitán general de Valencia. El incipiente cuerpo de espías españoles apenas abarcaba el legendario Círculo 30, se creó en el norte de África
para intentar favorecer los intereses españoles en la zona, sin duda Margarita se incorporó en él. Fueron muchas las aventuras. En un momento dado cruza, como la mandan a Marruecos, cruza por el norte de Marruecos, atraviesa el Atlas y tenía que llevarle un mensaje al general Rifeño para que la guerra acabase en Marruecos ya con la derrota de las tropas españolas y que no hubiese más derramación de sangre. Pero allí se encuentra con Abdelkrim, que era un general rifeño que es con el que se tenía que entrevistar, y este le recuerda que en Granada ya tuvieron un idilio en un hotel de Granada. Entonces ella se queda otra vez enamorada de él y es cuando actúa de doble espía de las tropas españolas y de las tropas marroquíes. Lo que sí es cierto que siempre de él conservó una tobillera que él siempre la llevaba en el tobillo derecho y decía paz en nuestra separación. Conocía también la relación que tuvo con Franco. En una ocasión, como ya estaba allí haciendo estas del periódico, pues un día la mandan al frente y entonces se encuentra con el teniente Franco. La miraba por sus crónicas que hacía España. En un momento dado, a Franco es herido debajo del abdomen y doña Margarita, como tenía conocimientos de medicina y de enfermería, le tapona la herida. Entonces, al taponarle la herida, le salvan la vida. Ya vienen a recogerlo los camilleros y lo llevan y le salvan la vida. Se pudo cambiar los destinos de España si no le hubiese salvado la vida a Franco. Entonces Franco siempre le debió ese favor a Margarita. De hecho, es la única que en el Pardo iba a verlo y le decía, ¿está Paquito? Tras 2 años en África, regresa a Francia y allí conoce a Miguel de Unamuno y Vicente Blasco Ibáñez. Eran 2 de la época que, para la República estaban negociando algo y la mandan a ella a ver qué es lo que tramaban estos 2 personajes libres pensadores. Después de esto, de su estada en Francia, el Estado español la manda a Norteamérica. La manda en un barco con un visado para atravesar, para llegar a América. Allí en América, ya en el barco, en el vapor que los lleva a América, conoce a Manuel Aznar. Manuel Aznar era el abuelo de José María Aznar. Manuel Aznar era político muy famoso en España en aquella época y él lo que iba a México era a vender una de cajas de cerillas con una inscripción, en fin, que iba allí como diplomático, pero iba también a hacer su negocio. Doña Margarita, con él ya mantienen un idilio en el barco y cuando ya van a atracar el barco, él le dice que lo que se había quedado en el barco, que no lo iba a acompañar a él a ver al presidente de México. Y ella dice, hombre, si yo también quiero ir porque yo también tengo que hablarle de un negocio. No. Entonces cuentan las anécdotas y los camareros que se lanzó sobre él, le arañó la cara y le dijo, ahora no vas a ir a ver al presidente con esa cara. Total, que ella se presentó ante el presidente de México. El presidente de México dijo, qué mujer más maravillosa. Dice, yo hago retratos. Dice, pues hazme uno. Pues le hizo un retrato al presidente de México, al de Cuba y al de Estados Unidos, porque también luego se va a Nueva York. Allí en Nueva York conoce a Henry Ford. Imaginaros Henry Ford, que ya entonces ya era famoso y con mucho dinero, se queda sorprendido de doña Margarita y le invita a grandes galas allí en Nueva York y le regala un collar de perlas, que es el que lleva puesto, que era una maravilla de perlas. Aquí se ve cómo está pintando a diferentes personajes allí en Estados Unidos. Ella allí estaba con un amigo que era pintor
Este pintor era muy buen pintor y entonces pintaban, por ejemplo, cuadros de Sorolla, ¿no? Y además lo imitaba muy bien y doña Margarita firmaba la firma de Sorolla para vender esos cuadros allí y poder sobrevivir allí en América. Tras divorciarse de su marido, al volver, conoce en Barcelona a José María Basol, que era un abogado muy famoso allí en Barcelona, además de una familia económica muy, muy fuerte. Y total, que estaba casado, abandona completamente a su mujer y a sus 4 hijos y se va con doña Margarita a vivir la vida. Ya llegan los años 50, ya estamos aquí en Albacete. En concreto, esta fotografía está tomada en 1953, aquí en Albacete. Margot, su hija, era la segunda de la dinastía. Era la única hija que tenía, pero claro, Margot no había adquirido nunca la belleza de su madre. Margot era una muchacha con 42 años, pelirroja, tenía una nube en el ojo derecho que le afeaba un poco, en fin. Y siempre ella sentía celos de su madre, de lo guapa que era su madre y que ella no había sido. Pero Margot vivía aquí en Albacete, trabajaba en el Instituto Nacional de Salud, que estaba justamente detrás del Teatro Circo, allí como auxiliar de escritura. Tenía un novio que era Manuel Panadero, era un abogado de Albacete. Esta Margot era de misa diaria, a los pobres a todos les daba limona, bueno, era un privilegio de mujer. En septiembre en concreto de 1953, ella nunca quiso vivir en la casa de su madre, pues una tarde, no sé qué le habían encargado, que tenía que ir a la casa a recoger algo. En esta casa, bueno, que ya lo contará luego Rosa, quien vivía allí, baja a la casa, ve que no había nadie y en uno de los frascos abre un frasco y aspira el olor y dice, ¿esto qué será? Lo cierra, se sube y ya sobre octubre, un día llaman a la marquesa por teléfono, le escribe una carta a la amiga con la que vivía y dice, tu hija está muy mal, tu hija algo le pasa que no la podemos ni levantar de la cama. Y dice, bueno, pues nada, no os preocupéis que allá en Albacete lo que tiene no la pueden curar. Dice, mandaré 2 médicos para que la recojan y en un taxi la lleven a Madrid. Seguidamente viene un taxi, la recoge y se la llevan a Madrid, creo que era La Paz o un hospital que había por cerca de su casa. Allí está unos 2 meses en el hospital y ya deciden que no tenía cura. Con lo cual ya el 16 de enero de 1954 fallece. Antes los cadáveres pues no los velaban como ahora en un centro. Se lo lleva doña Margarita a su casa a su hija, le compra un ataúd blanco porque dice que su hija que consideraba que era lo mejor que tenía en esta vida y que se merecía un ataúd el mejor que hubiese. Entonces ponen el ataúd en una de las habitaciones. El primer día ya hubo conflictos porque no dejaban pasar a todo el mundo a ver el cadáver de Margot y todo el mundo se preguntaba que por qué no dejaban pasar a ver el cadáver de Margot. Ella decía porque quería mucho a su hija y quería estar solo con su hija. Ya al segundo día ya dice, parece que huele un poco, hay que cerrar el ataúd. Se cierra el ataúd, sale doña Margarita y su marido Basol y dicen, vamos a cobrar un premio de 100.000 pesetas que nos ha tocado la lotería. Y todo el mundo se pregunta, pero bueno, con tu hija de cuerpo presente, ¿cómo vas a cobrar 1/10 de lotería? Dice, bueno, es que me ha tocado y tengo que ir a cobrarlo. Pues nada, ya queda ahí la cosa. Y ya al tercer día ya se celebra el entierro. Se celebra el entierro, la llevan al cementerio de la Almudena. Al volver del entierro, el hijo menor, Luis, pasa donde se había velado el cadáver de su madre y observa en una mesa una tabla de cortar carne, un hacha de carnicero y unas tijeras. Y dice, aquí ha pasado algo con mi hermana,
pero él, muy sigiloso, pues se calla. Pasan 11 días y a los 11 días se presenta en una comisaría de policía de Madrid y le dice, quiero hablar con el comisario. Señor comisario, que está aquí la hija de la marquesa. Nada, lo recibo ahora mismo. Le dice, mire, creo que mi madre ha cometido algo con mi hija, con mi hermana, y algo muy desagradable. Dice el comisario, pero hombre, ¿cómo? Dice, sí, tienen que venir a mi casa. Entonces el comisario pone una orden de registro, llevan la orden, se presenta el comisario y 2 números de la policía, pasan a la habitación de la madre y en una hornacina. Bueno, esta foto que se me pasaba, esta foto se la hace el primer día, llama a un fotógrafo para que le haga una foto con su hija de cuerpo presente. Entonces ven que en una hornacina había una lechera. La lechera en los años 50 era de un plástico así blanco, transparente, y ven que dentro, con un líquido así blanco, transparente, había una mano de mujer, con las uñas pintadas en rojo, sobresaliendo. En otra parte de un cuenco estaban 2 globos oculares de Margot, vello púbico, vello de las axilas y diseccionada la lengua. Y le preguntan, ¿qué ha hecho usted con su hija? No, yo no he hecho nada, es que... Pero bueno, esto es después de una muerte. Dice, bueno, es que yo quería tener un recuerdo de mi hija. Dice, pero bueno, ¿cómo se puede tener un recuerdo de su hija cortándole la mano y tal? Entonces, nada, al mismo tiempo, en la misma orden que el juez lanza para la Casa de Madrid, lanza otra orden para la Casa de la Bastida aquí en Albacete, para que pasen a ver qué es lo que había aquí. Y aquí también se encuentran un panorama dantesco, se encuentran cadáveres de animales diseccionados, animales pues un poco abandonados, o sea, porque había servidumbre. Y entonces también le preguntan, no, es que los quiero mucho a los perros y los quiero más que a nadie. Pero bueno, usted no comprende que no se puede tener a esos animales así. Entonces, pues nada, ya la conducen a un hospital psiquiátrico para que le hagan un reconocimiento a ella y a su marido, Basol. Allí en el hospital psiquiátrico le hacen los reconocimientos, está unos 10 días, y ven que era una persona que mentalmente pensaba, que recapacitaba, que era una persona súper inteligente. No le veían ningún mal en su mente. Y nada, pues ya luego se celebra el juicio. El juicio la condenan a 6 meses y 5.000 pesetas. Un juicio que ella dice que si se va a celebrar el juicio, primero tenía que hablar con Franco, con el Pardo, que la tenía que poner en comunicación con él y decirle que a ver qué condena le iban a poner, que claro, que ella había hecho mucho por España. Entonces Franco dice, bueno, hacer ahí una especie de juicio que parezca que es algo, y nada, la condenan pues eso, a 6 meses en una cárcel, a ella y a su marido, que creo que estuvo 3 meses. Sí, 3 meses. Lo más importante de este tema es el periódico El Caso. A los 2 días, como este periódico era semanal, a los 2 días de la muerte, lo primero que se entera es El Caso. Oye, tenemos aquí un tema súper misterioso. Entonces El Caso lanza una primera tirada de 100.000 ejemplares con la mano metida en la lechera y bueno, se le quitaban de las manos los periódicos. Pero entonces la censura dice, esto no puede ser, esto hay que cambiar la portada y poner algo que no incomode a la sociedad, porque estamos en una sociedad muy puritana. Entonces el director del periódico El Caso coge un folio en blanco y pone en un rotulador el misterio de la mano cortada. En esa semana, creo que 300.000 ejemplares, hablabas tú de 1 millón de ejemplares se vendieron del Caso. Bueno, nunca el Caso tuvo tanta repercusión. Ni nadie. Ni nadie, claro, ni Rosa, con lo buena que era escribiendo. Entonces, de ahí, pues nada, ella ya todo lo que tenía la gente de la alta sociedad le da de menos, le hace de menos, le ponen que estaba loca, en fin.
y ya pues viene a vivir a Albacete, aquí a su casa. Esto es en la calle Mayor 58, lo que está a la derecha. Y hay una indicación, dice: yo no estoy loca, ni sádica, ni mala, afirmó doña Margarita Ruiz de Liori. Y ahí pues ya fueron sus últimos días. Ahí vivía con sus perros, ahí en la casa. Esa perra con la que está ahí la tiene en su regazo. Es una chihuahua, se llamaba Linda, que para ella era su más que los hijos. O sea, ella siempre estaba la perra encima de ella. Esa perra llevaba un collar de brillantes. O sea, era tremendo. Para ella la perra era todo. Y bueno, y a la derecha, pues otro de los perros que había allí, que había unos 50 perros, 40 gatos, en fin, de todos los diversos de animales. En la casa esa había un sótano, bueno, lo hablará Rosa, hablará del sótano, bueno, sí, que es donde se hacían todas las disecciones de animales. Pero ya llega, doña Margarita muere en 1968, y un día en el periódico ABC resulta que el sacerdote Enrique López Guerrero dice que los dos habitantes que había en la casa de la Marquesa desde 1952 hasta 1954 no eran médicos nazis, porque ella ya los había presentado como médicos nazis, como médicos holandeses, que no eran, luego se supo que eran médicos nazis que habían tenido que salir huyendo de un campo de concentración de Alemania, y habían hablado con doña Margarita o con altos ministerios para que les dejase seguir sus prácticas que estaban haciendo en los laboratorios allí en Alemania, en los campos de concentración. Estos dos hombres van siempre vestidos de negro, salían por la noche, solamente salían por la noche. Imaginaros que en Albacete la altura media es 1,60. Estos medían 1,98, rubios, con ojos azules, y decían: esto no puede ser. Entonces el párroco López Guerrero dice en el ABC, dice: los habitantes que había en la casa de la Marquesa no eran médicos nazis, eran dos extraterrestres del planeta Humo. Entonces ahí se lía ya la mundial. Entonces él dice que el planeta Humo, ahí veis la forma que tenía su nave, que decían que habían venido. Estas eran las medidas y la H estaba un poco relacionado con la Iglesia estos extraterrestres, para que los creyesen, empiezan a lanzar a todo el mundo este tipo de cartas, unas cartas que describían pues cosas matemáticas o misterios que había en la vida y que todo el mundo los tenía. Aquí en Albacete, aparte de a todos los principales presidentes de cada país le habían lanzado esas cartas, aquí en Albacete ellos tenían cierta animadversión por Albacete, y aquí recibió aquí en Albacete 6 personas de Albacete ese tipo de cartas, con su sello y todo. Entonces, este planeta Humo, le preguntan al sacerdote, y dice él que vienen del planeta Humo, que está fuera de nuestro sistema solar, en la estrella WOR 424, está a 14 años luz, y les preguntan a estos supuestos extraterrestres que cómo fue lo de venir a Albacete o al mundo. Y ellos dicen: pues sí, dice, en una ocasión recibimos una señal vía radio, que siguiendo esa señal pues nos dirigió al planeta Tierra, y como queríamos investigar pues todas las plantas, animales y personas, dice, pues decidimos bajar a la Tierra. Esto en concreto, baja la nave, vienen 3 tripulantes. En ese país eran muy avanzados, ya no utilizaban la voz, solamente con la mente se comunicaban, ya no necesitaban hablar. Pero había 3 que estaban un poco más retrasados y... sí, que todo esto... y son a los que mandan, porque se podían comunicar con la garganta. Y por eso, bueno, llegan a Francia, y de ahí de Francia, pues no se sabe con quién se pusieron en contacto. Dijeron, pues allí en España, en Albacete,
pues hay una persona que dicen que no le hacen caso allí en Albacete, que tienen mucho miedo en la casa, dice allí podréis pasar desapercibidos, pues iros para allá. Y ahí estuvieron. Y nada, y ya termina así la historia. Y ya lo que queda, ya mi compañera Rosa os seguirá ya con el tema de la casa y cuando conocí a doña Margarita. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver si soy capaz de ordenar cronológicamente lo que ha supuesto esta historia desde mi perspectiva personal. Y luego hay cosas que en esta historia os tengo que decir que yo he leído de todo y he escuchado de todo y que hay cosas que son hechos probados, como dicen en los juicios, y que hay otras que son especulaciones. O sea, eso vaya por delante, ¿vale? Entonces, voy a ver si trato de ordenarlo. Yo esta historia me ha perseguido, digamos, toda mi vida, en distintos momentos. Yo empiezo a tener conocimiento de la marquesa, de Margarita. Yo lo voy a tutear. Sí, sí. Porque después de tantos años ya, pues yo creo que ya nos conocemos. Todo el mundo le dice doña Margarita, pero insisto, yo la voy a tutear. Entonces, bueno, pues yo tenía 13 años cuando, estando un día en el instituto con una amiga mía que se llama Adela Roldán, que no vive aquí en Albacete. Las dos veníamos de María Inmaculada, de un colegio de monjas, y el primer año en el instituto era un poco Hollywood. Entonces, ella me cuenta en el recreo, que se lo había contado un tío suyo, la historia de la marquesa. Básicamente lo que ha contado Juan, la mano cortada, todo lo que es la historia de la marquesa, ¿no? Entonces, claro, pues nosotras, la casa de la calle Mayor, número 58 y tal. Y entonces, pues éramos bastante peliculeras, todavía lo seguimos siendo, gracias a Dios, y nos fuimos, dijimos, pues vamos a colarnos en la casa. Y entonces una noche, o sea, primero estuvimos dando vueltas a ver cómo podíamos pasar, porque esta era una casa, claro, la puerta principal daba a la calle Mayor, eran unos portones muy grandes, estaba precintada por el juzgado, tenía un precinto del juzgado y tenía un candado y tal, pero dando vueltas y dando vueltas. Ahora esto ha cambiado, pero descubrimos que en el callejón de San José, que estaba la Telefónica que hacía esquina, ¿vale?, que ahora está lleno de sitios para tomar cañas y restaurantes y tal, porque la casa ocupaba toda la manzana, ¿vale? Entonces, ahí tenía una puerta de madera, pero que estaba muy gastada. Estaba cerrada con un cáncamo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues dijimos, pues por aquí podemos colarnos. Volvimos al día siguiente, eso fue un fin de semana, al día siguiente volvimos, me recuerdo perfectamente que era domingo, y estuvimos esperando a que se hiciera de noche para no llamar la atención. Y entonces, pues, yo recuerdo, es que no me acuerdo cuál, yo creo que cogí unas tijeras de mi casa como arma para defenderme por si pasaba algo. Y entonces Adela y yo nos colamos. Había otra amiga que estaba muy asustada, la pobre, y dijo, no, yo me quedo fuera. Y entonces yo recuerdo que le dije, bueno, si en media hora no hemos salido, llama a la policía. Una frase totalmente de película, ¿no? No llevábamos linternas también, nos colamos dentro de la casa,
No sé cómo no nos caímos a un pozo, porque había un pozo a ras de tierra, era un jardín, o sea, nosotras entramos como por el jardín interior, ¿no? Entonces, bueno, pues allí con las linternas nos metimos y tal, enchufábamos por un lado, para el otro, vimos un montón de imágenes de santos y de vírgenes y tal que estaban tirados por el suelo, pero en fin, el panorama nos daba un poco de canguelo estar allí por la noche solas y tal, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a salir y mañana por la mañana pues venimos. Y eso es lo que hicimos. O sea, nos salimos fascinadas totalmente porque habíamos pasado a casa de la marquesa por la noche, además con nuestros 13 años, aunque nosotras nos veíamos muy adultas en aquel momento. Y bueno, pues al día siguiente, por supuestísimo, nos fumamos las clases y nos fuimos a casa de la marquesa. Entonces ya allí pudimos ver bien el jardín este interior, que había una frase, yo he hablado con Adela estos días, a ver si ella lo recuerda, pero es que ella no lo recuerda y yo tampoco. Lo que ponía en unos ladrillos. Sed breves, ponía sed breves. No, era una frase larga de un poeta, o sea, era una frase que había en una especie de cenador que había en un lado, o sea. Entonces, bueno, pues allí pasamos. Por la parte de adentro pasamos a un sitio que había un despacho y estaban muchos cajones tirados por el suelo, también imágenes tiradas por el suelo. Allí vimos varios libros de Julio Verne subrayados, que si tú cogías el subrayado de una página y otra salía una frase, pero una frase que a nosotras no nos decía absolutamente nada. Allí vimos, había muchos negativos de fotos y fotos de un mismo señor con un sombrero que se llevaba en aquella época y estaba siempre junto a un letrero que ponía pianos. El letrero este estaba en distintos lugares del mundo, o sea, se identificaba París, se identificaba Roma, se identificaba Madrid. ¿Qué más cosas vimos por allí? Bueno, vamos a ver, no solo vimos, sino que cogimos algunas. Yo, por ejemplo, pues cogí una libreta donde se veía los gastos que Margarita hacía en la comida de los perros, que eran muy cuantiosos. O sea, ella daba de comer a los perros mejor de lo que se comía en los años 50 en toda España, con carne buena y tal. Y luego cogí otro que apuntaba, porque era muy meticulosa, apuntaba los gastos en taxis. Ella cogía muchos taxis, no solo aquí en Albacete, por supuesto, sino en todas partes, y apuntaba siempre los gastos en taxis. Nos llevamos negativos, en fin, nos llevamos todo lo que pudimos. Al entrar, que eso estaba dando al jardín, ¿vale? Entonces, cuando tú entrabas un poco más adentro, a mano izquierda, lo que vemos allí son unas pieles de perros colgadas del techo. O sea, que esas pieles existen porque yo las he visto, colgadas del techo. Y lo que se ve allí es una salita, una sala que es como una especie de quirófano con una mesa de las que, una camilla de las que hay en los quirófanos. Hay un armarito y en el armarito hay pinzas, hay instrumental quirúrgico, pero eso está allí. O sea, está en una estancia que entra la luz de la parte de esta que digo del jardín. Bueno, intentamos colarnos por más sitios, ya que echábamos la mañana, intentábamos colarnos por más sitios, pero había puertas que estaban cerradas con llave. No pudimos entrar, ¿no?
Entonces, bueno, pues nada, nos fuimos a nuestra casa con nuestro botín de las cosas que habíamos cogido allí y, por supuesto, pues por la tarde volvimos. Y seguimos por allí zascandileando, pues viendo por allí cosas, todas las cosas que tenía y tal, y todo eso. Y cuando ya salíamos, que estaba anocheciendo, nos encontramos a la policía, que estaba allí esperándonos en la puerta. No eran policías, eran los de antes, los de la social. O sea, los que no llevaban uniforme, los que no tal, los que conocíamos de vista. Entonces, estos policías nos dicen que qué hacemos dentro de la casa. Y a mí se me ocurrió decir, es que se nos ha caído una pelota y hemos pasado a ver si la cogemos. Claro, dijeron algo así como que no cuela. Y entonces unas señoras que había enfrente, que me parece que eran las vainiqueras, las vainiqueras que estaban allí. Bueno, pues como ya se pasaban la vida en la ventana, como la vieja al visillo. Y entonces, habían denunciado, habían llamado a la policía, que allí había un personal que estaba entrando y saliendo de la casa. Bueno, nos dejaron ir, salimos todo lo rápidas que pudimos, nos fuimos y en ese momento, claro, volvimos al día siguiente, pero al día siguiente habían cambiado la puerta, habían cambiado la cerradura, habían cambiado todo y no hubo forma de volver a entrar. Vale. Voy a ir, ya he dicho, cronológicamente. Pues esto era si teníamos 13 años, yo he nacido en el 54, pues voy a cumplir 70 años, pues ha llovido un poco. Entonces, como un par de años después, cuando tenemos 16 o 17 años, se ponen en contacto conmigo y me hablan de los submitas, porque ya habían recibido la carta que dice Juan del cura de Sevilla y ya había salido a relucir la carta de la casa de la marquesa. Bueno, perdón, antes de eso, que me estoy saltando, no sé para qué me hago las notas, luego no las miro, me estoy saltando que sí, un poco tiempo después, la marquesa murió en el 68, en el 15 de mayo del 68, resulta que nos enteramos que está aquí en Albacete, que se está hospedando en el llamado Hotel Central, no sé si os acordáis, donde está ahora la tienda de la Vaca, eso era el Hotel Central, ¿vale? Bueno, pues ahí estaba hospedándose la marquesa. Había venido a poner a subastar, a abrir su casa y a subastar sus muebles, sus cuadros y todo eso. Entonces, claro, allí que nos fuimos, otra vez a la casa. Esta vez pasamos por la puerta principal, porque estaba abierta de par en par. Estaba llena de vigilantes con bastante mala pinta. Y nosotras pues allí mirando los platos y los tal, como si tuviéramos interés por aquello, pero claro, lo que queríamos era ver si se despistaban un poco y nos colábamos por algún sitio. De hecho lo intentamos, pero enseguida nos dijeron, ¿a dónde vais? Y nada, vuelta. En ese momento vimos a la marquesa. Es la única vez que yo la he visto en persona, en una imagen además muy curiosa, porque estaba en una silla de ruedas sentada y tenía una mantita de cuadros, de estas como lo que sale en Psicosis, o sea, una cosa, no sé, muy típica, ¿no? Entonces la vimos, estuvimos allí, si nos acercábamos, si no nos acercábamos, en cuanto entramos nos ficharon. Y nos tuvimos que ir porque no dejaban acercarse a ella ni nada.
Entonces pensamos? Pues que la íbamos a llamar y que íbamos a quedar con ella, que le íbamos a decir que habíamos estado en su casa, que habíamos entrado, que teníamos cosas que habíamos cogido en su casa y tal, pero no nos dio tiempo porque esta mujer se murió. No nos dio tiempo a quedar con ella. Y bueno, pues ya, yo recuerdo que estaba en casa de mis padres, claro, y que estaba oyendo la radio cuando dijeron que esta mujer, bueno, que se había muerto Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante, baronesa de Alcalí, aunque hay que decir que los títulos estos no le correspondían, se los usurpó una hermana. Y bueno, pues ella, claro, enseguida tardé en llamar a Adela por teléfono y en decirle que, oye, pues que ya no vamos a ver a la marquesa porque la marquesa ha muerto, ¿no? Bueno, ella está enterrada aquí en Albacete. Tengo que decir que además ella está enterrada en un nicho que curiosamente está enfrente del nicho de mi padre, o sea que son vecinos, aunque allí no hay nada, claro, obviamente, ni está mi padre ni está la marquesa, pero bueno, están los nichos y curiosamente pues está allí en nuestro cementerio municipal de Albacete, ¿no? Bueno, pasó un tiempo, ahora sí, pasó un tiempo, como un par de años, porque ella murió en el 68, sería el 70 o así. En el 70. En el 70. Vale, pues en el 70 una persona muy conocida de aquí, de Albacete, que no voy a decir su nombre porque esta persona está muerta y entonces me parece que por pura elegancia no voy a decir su nombre, ¿no? Entonces, esta persona, ya digo, muy conocida en Albacete, se pone en contacto conmigo y nos habla de esta persona. Sabía que nosotras habíamos estado dentro de la casa de la marquesa y tal, y entonces esta persona nos dice que nos va a enseñar unas cartas de los extraterrestres. Adela y yo pues dijimos, bueno, pues vale, pues que nos las enseñe. Efectivamente, quedamos con él, esta persona es él, no es ella, quedamos con él, nos enseñó las cartas que entonces estaban circulando, en las que decía que habían estado en la Recoleta, ciudad de Albacete, y en la que contaba todas esas cosas a las que se ha referido Juan, ¿no? Entonces, esta persona nos dijo que nos veía muy interesadas en el tema, obviamente estábamos interesadas, intrigadas, y que había unas reuniones en Madrid que hacían reuniones periódicas y que nos invitaba, me parece que se llamaba La Ballena Alegre, La Ballena Alegre, era un pub exactamente, y que nos invitaba a esas reuniones. Claro, nosotras que nos apuntábamos a un bombardeo dijimos, pues vale, pues sí, pero entonces nos dijo que teníamos que pasar una prueba. Entonces nos citó en un sitio, sacó una baraja y empezó a echar cartas. Y a quien le saliera, no me acuerdo muy bien, pero alguna figura de la baraja, no me acuerdo si era el as o era el as y los caballos, no me acuerdo. Pues que cuando le saliera eso se tenía que quitar una prenda. Pero para que viéramos que él no quería hacer trampas, ¿vale? Pues también se las iba a echar él. Y entonces, claro, Adela y yo nos miramos y le dijimos, pues mira, no, es que esto no lo entendemos, que para ir a una reunión en Madrid tengamos que quitarnos prendas, no, es que no lo vemos y tal. Y entonces él, pues al menos aparentemente se hizo el ofendido y dijo que, bueno, pues que entonces no estábamos preparadas para eso, no estábamos preparadas para las reuniones y tal. Esto lo cuento porque viene a colación de lo que voy a contar a continuación, ¿no? Bueno,
pasó, es que llevo tantos años con esta historia, ya se me va un poco la olla, ¿no? En medio de eso, en medio de los humitas y de tal, en La Voz de Albacete, aquí hacen un reportaje, Tita Martínez, sobre la marquesa de Villasante, que ocupa varias páginas y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues también se enteran que yo había pasado a la casa de la marquesa y que tenía cosas. Entonces, el director era Demetrio Gutiérrez Alarcón, que, por cierto, tengo que decir que también fue el corresponsal del caso en la época de la marquesa y que escribía sus crónicas cuando firmaba como Pimpinela Escarlata. Y entonces, allí en La Voz de Albacete, o sea que la primera vez que yo piso La Voz de Albacete, donde luego trabajé hasta que la cerraron, la primera vez que la piso fue a causa de la marquesa. Entonces, Tita Martínez había hecho unos reportajes como muy aristocráticos y tal, y al director le parecían como que eran muy edulcorados. Y él quería... que carnaza, ¿no? Que se hablase más de eso y de las cosas de... Entonces, ¿qué hace? Pues a mí me piden todas las cosas que yo tengo de la marquesa que he sacado de la casa. Esas cosas no las vuelvo a ver nunca jamás, porque no me las devuelven. Las pido en numerosas ocasiones, pero no me las devuelven. Yo no tengo ahora en estos momentos nada de lo que cogí en casa de la marquesa. Adela tampoco tiene ahí se quedaron con, ya digo, fotografías, con cuadernos, con una serie de cosas, ¿no? Bueno, pues pasa un poco de tiempo y entonces resulta que nos enteramos que todo esto de humo es todo mentira. Nos enteramos, ¿por qué? Porque Jordán Peña, que es el que se inventa la historia de humo, en un momento determinado y que zurre aquí en España durante muchos años, con investigadores de todo tipo, desde Jiménez del Oso y tal, Enrique de Vicente, o sea, todos investigando la historia de humo. Hay un señor que se llama José Luis Jordán Peña, que se lo inventa. Vamos a ver, si queréis saber algo de humo, hay un documental en Movistar de 3 capítulos titulado Humo, la España alienígena, que está protagonizando, aparte de por otras personas, por su hija, que se llama Maite Jordán. Maite Jordán es a la vez protagonista de este libro que yo me he traído aquí, que se llama Yo también fui una víctima de humo. Es una entrevista que le hacen a ella donde cuenta que todo se lo inventó su padre, pero bueno, no hace falta porque el padre le da un ictus y en un momento determinado hay un periodista, un investigador de temas ufológicos que va a verlo y entonces él, no sé si porque se vio mal, le contó que todo eso, que todo lo de humo era mentira. O sea, ni extraterrestres, ni nada que esté relacionado con humo. Las cartas de los sumitas son falsas, ¿vale? Entonces, así lo confesó él mismo, el mismo autor de las cartas y su hija, a la hija la contactan porque unos investigadores en el 2020, estamos hablando de 2020, de hace 4 días, unos investigadores sacan un libro que es sobre humo, que se llama Humo, lo increíble es la verdad. Como suele pasar tantas veces que nos cuentan bolas, lo increíble es la verdad.
Entonces, en la presentación de ese libro, de Humo, lo increíble es la verdad, resulta que se asoma por allí la hija de Maite Jordán y en ese momento ella se acerca a los que habían escrito el libro y le cuentan que efectivamente, que su padre se lo inventó todo, que tal. Es que no sé si calibráis la cosa, pero es que estamos hablando de muchos años, personas muy sesudas, investigando el fenómeno Humo, que es una mentira, que no existe, ¿vale? Lo digo para que vayáis tomando nota, con el tema de Humo. Una apreciación nada más. Mira, esto es el puño de Humo y eso luego se supo que era de un tacón de mujer. Pues claro, pero si es que, vamos a ver, la propia hija que le hacen aquí la entrevista dice: yo también fui una víctima de Humo. Y entonces aquí cuenta muchas cosas y una de las cosas que cuenta es que su padre además recorría todas las televisiones y tal. Yo lo he visto y seguramente que muchos de vosotros también. Y él se presentaba como una persona, él tenía una formación académica que podía escribir esas cartas con todo eso, pero aparte de eso él se presentaba como un señor que ayudaba a la gente, hipnotizaba y ayudaba a la gente a abandonar las sectas. Curiosamente resulta que él tenía su propia secta, ¿vale? Y dicho por la hija. Procesando. Entonces, pues esta mujer, ya digo, confiesa todo eso, cuenta las cosas de su padre, parece que se reconcilia con él cuando el padre está malo y se va a morir, pero bueno, cuenta cosas tremendas de fotos que ha visto de las sectas y todo eso. Y digo esto porque las famosas reuniones de la Ballena Alegre, en las que te tenías que quitar una prenda como prueba para pasar, no es que este muchacho quisiera ligar con nosotras. Es que esto efectivamente era una prueba de verdad, porque si luego ibas a esas reuniones, bueno, pues ahí había fotografías, según cuenta la propia hija, y os recomiendo de verdad que veáis el documental que está en Movistar, porque aclara muchas cosas sobre Humo. Salen muchas personajes de la vida pública de aquel tiempo, que por supuesto se lo creyeron también. Si es que, pero bueno. Entonces, tema Humo, pues se soluciona por sí mismo. O sea, el tema Humo es mentira. Lo cual quiere decir que todo lo que viene en las cartas que se dedican a mandar por toda España, pues es mentira también, ¿vale? Es mentira. Bueno, pues pasa un poco de tiempo y entonces antes Sánchez Dragó, Fernando Sánchez Dragó, pues al que yo había conocido en Madrid, cuando escribió el Gárgoris y Ávidis, pues conocía a mucha gente del mundillo y había estado en su casa, en la que tenía en Malasaña, en Soria, la casa que tenía en Soria, con unos amigos. Bueno, pues Sánchez Dragó sabía que yo había pasado a la casa y tal. Y en un momento determinado, pues esto no recuerdo la fecha, se pone en contacto conmigo porque quiere escribir una novela sobre la marquesa. Porque según él decía, pues tenía todos los ingredientes. Tenía política, tenía sexo, tenía mentiras, tenía de todo. Y que eso era un tema muy jugoso. Bueno, pues vino para Albacete, estuvimos ahí en un bar toda la tarde. No lo voy a decir por no hacer propaganda, esta mañana se me ha escapado en la radio, pero bueno, estábamos ahí toda la tarde, él graba, toma notas y no sé qué. No sé por qué después esa novela no se escribió, ¿vale? Pero él se mostró interesado hasta el punto de venir a Albacete a documentarse.
En Madrid yo había conocido no solo a Sánchez Dragó, sino a mucha gente de aquella época, a Jiménez del Oso, a Miguel Blanco, a Enrique de Vicente, a Juan García Pienza, en fin, todo lo que eran los punteros en aquel momento de la investigación del tema OVNI, que estaba muy presente en la sociedad española. O sea, para que veáis qué ilusos somos, cómo nos engañan. Cómo nos engañan, cómo nos cuentan historias que luego, en fin, que no tienen, que no existen. Pues pasa un tiempo y en el año, creo que en el 2006, contactan conmigo de Cuarto Milenio, el programa de Iker Jiménez, que por si lo queréis ver para hacer una grabación, es el número 16 de la temporada 1, que ya llevan muchas temporadas. Bueno, pues ahí está, en este programa se habla del caso de la Marquesa, se habla también de masonería, de varias cosas, ¿no? Y entonces, vienen unos investigadores también a Albacete, con las cámaras y tal. En este programa intervienen Fernando Rosillo, que es un investigador, Ernesto Turégano, el médico, que tenía un cuadro de la Marquesa y tal, efectivamente. Bueno, pues el caso es que se van a mi casa y me están grabando toda la tarde, y dale que te pego, y venga, para arriba y para abajo y no sé qué. Y mientras me estaban grabando, el responsable del programa que estaba allí, no era Iker, era otro, a ver si tengo por aquí el nombre, no me acuerdo, lo tengo, pero bueno. Me están grabando y de pronto dice, nos estás jodiendo el programa. Y se corta y tal, ¿qué es lo que estoy jodiendo? Pues es que ellos querían que yo les contase unas cosas que no existían. Yo les contaba lo que había visto, no lo que ellos querían que yo les contase, porque estaban muy obsesivos con el sótano, el famoso sótano de la Marquesa. Yo el sótano no lo vi, pero era un sótano, o sea, era un sótano. ¿Y para qué se iban a ir a hacer experimentos al sótano si tenían una habitación allí perfectamente montada y perfectamente tal? Pero eso no les gustaba, porque no les cuadraba con lo que ellos, en mis tiempos periodísticos, se decía, no dejes que la realidad te estropee un buen reportaje. Bueno, pues ellos tenían un buen reportaje y no querían que la realidad les estropease la historia. Bueno, a mí me grabaron muchísimo tiempo, muchas horas. Si veis el programa, yo salgo 2 minutos y perfectamente editado, para que lo que aparezca es cuando yo cuento que están las pieles de esto colgadas y tal, pero no toda la historia de dónde está y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues así es. Así es, esta es la verdad. Yo sé que ahora esto de la verdad no se lleva, que lo que se lleva es el relato. Cada uno cuenta su relato. Pero yo, como soy de la vieja guardia periodística, pues a mí lo que me interesa es la verdad, no el relato. Bueno, pues nada, ya digo, pasan estas cosas y en el programa, si lo veis, bueno, no es que aparezca, es que sale. Hay un escritor que se llama Lorenzo Fernández Bueno, que habla un poco como si él hubiera estado visitando la casa de la Marquesa. A ver, este muchacho nació en Jaén en 1973, o sea, o era muy precoz, o obviamente cuando la casa de la Marquesa no la vio jamás. O sea, no la vio nunca, ni la visitó, ni la pudo ver. Bueno, allí en el programa se dicen que en las paredes de la casa había signos con sangre como el planeta Humo, que era esto de aquí. Eso es falso totalmente, eso es falso. Este es el signo que según ellos estaba por allí, por la casa. Yo no vi la casa entera, pero desde luego, entre otras cosas, porque cuando sale el tema Humo, la Marquesa lleva 2 años muerta. Y la metieron ahí en esa historia
ellos sabrán por qué, los que la metieron, para darle más relevancia, para lo que sea, pero esta mujer no tenía ningún contacto, absolutamente ninguno, con el planeta Humo, y no había esos. Entonces se habla de que en el sótano hay extrañas fiestas, satanismo. Se llega a decir que los médicos estos que estaban ahí, que profanaban tumbas en el cementerio de Albacete. Estamos hablando, o sea, de que, bueno, yo no sé si hacía orgías o no, ni me importa, allá ella. O sea, que te quiero decir que a lo mejor ella tenía un caserón enorme, yo no sé lo que hacía dentro, porque obviamente yo nací en el 1954 y no puedo saber lo que hacía esta mujer dentro, ni soy quien para juzgarla. O sea, si hacía orgías o no hacía orgías, pues haya películas. Entonces, bueno, pues a raíz de mi intervención en el programa de Iker, es que esto sigue, recibo unos correos electrónicos de una bisnieta de la marquesa, que vive en Barcelona. Esta mujer se pone en contacto conmigo porque me ha visto en el programa de Iker Jiménez y lo que quiere es que yo le cuente cosas de la marquesa, porque ahí hablo muy poco. Y yo pensé, toma, y tampoco, como que no me dejan hablar más. Entonces, bueno, yo le contesto al correo, establecemos ahí muchos correos, ella le pasa el correo a su madre, que era la nieta de la marquesa, hija de Luis, el hijo que la denunció, ¿vale? Y entonces, bueno, pues establecemos ahí un contacto a través del correo electrónico, hasta que en un momento determinado yo me voy a Barcelona a conocerlas a las dos. Y las conozco, estoy a Barcelona, hablo con ellas, hablamos mucho del tema, de la marquesa y tal. Y yo lo que me doy cuenta es que esta familia tiene una carga total y absoluta de las tantas cosas que se han dicho, unas siendo verdad y otras sin ser verdad, que esta mujer, la nieta de la marquesa, me confiesa que cuando se casó ni siquiera se atrevió a decirle a su marido que era nieta de la marquesa. O sea, se lo ocultó porque era como una maldición para toda la familia, ¿no? Bueno, pues a raíz de eso, ella se ofrece, sobre todo la nieta, se ofrece porque yo voy allí porque estoy pensando escribir una novela, ¿no? Entonces, esta mujer dice que se ofrece a facilitarme documentos y tal de la historia de la marquesa. Pero cuando yo vuelvo a Albacete, se me quitan las ganas de escribir la novela, porque pienso que bastante lleva ya esta familia y que ya va siendo hora de que la cosa se relaje un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, yo empecé a escribir, pero lo dejé porque, de verdad, sinceramente, al conocer directamente a la nieta y a la bisnieta, pues pensé que tela marinera la que llevaba a esta familia con toda la historia. La marquesa era la marquesa. Una era la nieta y la otra la bisnieta. Ya estaba bien, ya había prescrito, creo yo que ya había prescrito el tema. Y bueno, pues no quiero terminar sin antes dar aquí una cosa que he encontrado que es de 2020, que se llama Margarita Ruiz de Liori en América. Tú has nombrado que estuvo en América, de 1925 a 1929. Fraudes y artimañas de una pintora aficionada y su falsa identidad como Teodora Álvarez y Mari Doe. Esto lo escribe un señor que se llama Fernando Alcolea Albero, que es un investigador. Me parece que está bastante bien documentado
y allí cuenta, bueno, el pintor este amigo, que tú lo nombras y tal, bueno, es que él le dejó sus cuadros en depósito y la otra se los apropió como si los hubiera pintado, ella. Pintaba como Sorolla, o sea, ella vendía claro, tenía que vivir. Bueno, yo no sé si pintaba como Sorolla, ¿sabes? Yo no he visto ningún cuadro, no sé si... Sí, lo vendía, a ver, eso es otra cosa, vendía y bueno, y la llegan a encarcelar, o sea, por los fraudes que hace, por los sitios. Ella lleva una vida muy, obviamente, muy de marquesa, y entonces pues está en muchos sitios que luego no paga, paga con talones sin fondos, tal, en fin, se hace pasar, las obras eran de Jesús Corredoira, que se las había dejado en depósito. En fin, el artículo está bastante bien documentado para que veamos la personalidad de esta mujer y tampoco nos vayamos con idealizaciones absurdas, que no tienen... Creo que no tienen razón de ser. 4 años en América viviendo... 4 años en América viviendo, se hace, dice la misteriosa pintora Teodora Álvarez, en Toronto, un mar de despropósitos, luego se va a Nueva York y entonces se hace pasar, cambia el nombre otra vez, Maridoe, ya te digo, talones sin fondos van y vienen, la llegan a encarcelar y tal, luego antes de volver aquí. Bueno, es un apunte que yo quiero dar también y doy esta para que quien tenga interés pueda verlo, ¿no? Porque parece que es todo como un halo de misterio muy misterioso, y es que yo creo que era más terrenal de lo que parecía. No era tanto misterio, no era tanto tal, era más terrenal y más apegada a la materia de lo que quizás podemos pensar, ¿no? Bueno, yo voy a destacar también de los 3 libros que ha puesto Juan, lo voy a destacar también. Voy a destacar la biografía que escribió el psiquiatra Cándido Polo, que es de Albacete, que vive en Valencia y que mereció un premio y que se titula Sangre Azul, Vida y Delirio de Margarita Ruiz de Liori. Está bastante bien porque aquí nos habla de una persona... Bueno, iba a decir que no era normal, no somos ninguno, o sea, no nos engañemos que aquí no hay nadie normal. Pero quiero decir que un tanto con delirios de grandeza, ¿vale? Delirios de grandeza. Esto se utiliza ahora también, yo lo veo mucho. Cuando pongo el telediario lo veo mucho, que hay mucho delirio de grandeza, ¿no? Entonces, bueno, pues... destaco ese libro, los 3 que ha puesto, el de Nuño de la Rosa también, que es una novela, es como una entrevista que hacen a una persona, y luego el de Fabián, que también que lo he traído porque Fabián me pidió que escribiera yo el prólogo. Y bueno, pues quiero leer los 2 últimos párrafos, que son muy cortitos, porque cierra un poco lo que es mi filosofía con este tema, ¿no? Aquí ya digo que es de 2006, me parece, sí. O sea que hace bastantes años, pero sigo pensando lo mismo, Dice, por mi parte no me quedaría tranquila si no dijera que desearía que de una vez por todas la marquesa de Villasante descanse ya tranquila en su tumba, sin que siguiéramos juzgando su vida y especulando sobre las supuestas maldades o bondades que cometió. Estoy segura de que llegará ese día, obviamente no ha llegado aún, pero llegará. Llegará ese día
el día en que no nos interesen los enigmas sobre las vidas ajenas, porque hayamos descubierto que el mayor misterio de todos está en nuestra propia existencia, en nuestro propio interior, y que todo lo que acontece es solo un juego que en ocasiones puede ser macabro. Nada más, creo que he hecho un resumen de mi... Gracias. Bueno, hola. No, antes de terminar la... Perdón, antes de terminar la conferencia, siempre que se ha hablado de la Marquesa para que no ocurran estas cosas que han ocurrido, de que los micrófonos se ponen o las cosas, yo siempre he dicho que siempre sobre su tumba, siempre veo una rosa roja. Cada 14 de febrero, un misterioso personaje que estaba enamorado de ella le dejaba una rosa roja. Cada 14 de febrero. Hace unos 20 años que ya esa persona se ve que murió y no le dejó esa rosa roja. Yo cada vez que hablo de doña Margarita compro un ramo de flores, ramo de rosas rojas, y mañana se las llevaré a su tumba. Aquí estoy con el que más investigó el caso de la Marquesa, Fernando Jiménez del Oso. Esta foto está tomada una semana antes de morir. Su mujer le dijo, pero hombre, ríete, que estás ahí con Juan, y la única vez en su vida que se había reído. Y el pobre, al cabo de una semana, murió. Y bueno, pues en memoria de él también, que siempre se preocupó por doña Margarita. Gracias.